En las profundidades de la noche mexicana, cuando las sombras danzan entre las ruinas ancestrales y el viento susurra secretos milenarios, una pregunta prohibida atraviesa el tiempo como una daga silenciosa. ¿Qué huellas dejó realmente el hombre más influyente de la historia en tierras que oficialmente nunca pisó? Los templos prehispánicos guardan silencio, pero sus piedras hablan un idioma que la Iglesia prefirió enterrar bajo toneladas de dogma y terror. México, tierra de dioses, serpientes y pirámides que tocan el cielo, esconde en sus entrañas símbolos que desafían la cronología oficial del cristianismo. ¿Acaso los evangelios mintieron sobre los límites geográficos de la presencia divina? ¿O fue la historia la que mintió sobre los evangelios? Caminar entre las ruinas de Teotihuacán al amanecer es enfrentarse a una inquietud que corroe los cimientos de la fe institucional. Ahí, donde los antiguos mexicanos construyeron la ciudad de los dioses, emergen interrogantes que los arqueólogos prefieren susurrar en privado y los historiadores eclesiásticos evitan por completo. Las escalinatas de la pirámide del Sol no solo ascienden hacia el firmamento, ascienden hacia una verdad que podría resquebrajar 2000 años de narrativa occidental. ¿Por qué los constructores de estas maravillas arquitectónicas emplearon proporciones matemáticas idénticas a las que utilizarían siglos después los edificadores de catedrales góticas europeas? ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina compartida o algo más perturbador? En los códices que sobrevivieron a la furia evangelizadora de los conquistadores, aparecen figuras enigmáticas que desafían la comprensión lineal del tiempo. Hombres barbados, de piel clara, que llegan desde el oriente portando mensajes de paz y transformación espiritual. Los frailes que llegaron con Cortés reconocieron en estos relatos algo familiar, algo que los aterrorizó tanto que prefirieron quemar bibliotecas enteras antes que permitir que tales historias llegaran a Roma. ¿Qué temían? ¿Que la exclusividad geográfica del cristianismo se revelara como una construcción política? ¿Que la figura de Cristo hubiera sembrado semillas de sabiduría en territorios que la Iglesia no controlaba? La obsesión occidental por ubicar a Jesús exclusivamente en Palestina no es casualidad, es supervivencia institucional. Si el Hijo de Dios caminó también por tierras americanas, predicando entre pueblos que desarrollaron cosmologías sofisticadas sin intermediación eclesiástica, entonces el monopolio romano sobre la salvación se desmorona como castillo de naipes. Los templos mexicanos no solo son testimonios de civilizaciones avanzadas, son potenciales archivos de encuentros divinos que la historia oficial prefiere negar. Palenque, envuelto en la penumbra selvática, susurra historias que los arqueólogos mainstream etiquetan como mitología pura. Pero, ¿qué es el mito sino historia filtrada por el asombro y la reverencia? Las inscripciones del Templo de las Inscripciones narran la llegada de seres luminosos que enseñaron agricultura, astronomía y principios morales que resuenan inquietantemente con las enseñanzas atribuidas a Jesús. ¿Casualidad evolutiva del pensamiento humano? ¿O evidencia de que la presencia divina no reconoce las fronteras que los hombres trazan en sus mapas? La serpiente emplumada Quetzalcóatl presenta paralelismos con la figura crística que van más allá de lo que la coincidencia podría explicar. Ambos nacen de vírgenes, ambos predican el amor al prójimo, ambos prometen regresar al final de los tiempos, ambos son sacrificados por el bien de la humanidad. Los misioneros españoles, confrontados con estas similitudes, optaron por la explicación más conveniente. El diablo había plantado falsas profecías para confundir a los indígenas. Pero, ¿y si la explicación fuera exactamente la opuesta? ¿Y si Quetzalcóatl no fuera una falsificación demoníaca de Cristo, sino una manifestación americana de la misma conciencia cósmica?
Los murales de Bonampak revelan ceremonias donde sacerdotes barbados bendicen con gestos que replican exactamente las posturas litúrgicas cristianas. Estos frescos fueron pintados siglos antes de que cualquier europeo pusiera pie en América, siglos antes de que las misiones cristianas llevaran sus rituales a tierras indígenas. ¿Cómo explicar semejante anticipación iconográfica? ¿Inspiración divina directa? ¿Contacto transoceánico prehistórico? ¿O la intervención de una figura que la cronología oficial ubica exclusivamente en el Mediterráneo oriental? En Chichén Itzá, el observatorio conocido como el Caracol está orientado astronómicamente hacia constelaciones que también guiaron a los magos de Oriente hasta Belén. Los mayas calcularon eclipses y movimientos planetarios con precisión, que rivaliza con los sistemas modernos, pero además incorporaron en sus cálculos fechas que coinciden misteriosamente con eventos fundamentales del calendario cristiano. ¿Coincidencia matemática? ¿O conocimiento compartido que apunta hacia una fuente común de sabiduría? Los cenotes sagrados del Yucatán, esas ventanas naturales hacia el inframundo maya, han revelado ofrendas que incluyen objetos cuya simbología cristiana resulta inexplicable para arqueólogos que se aferran a cronologías convencionales. Cruces precolombinas, representaciones de figuras masculinas con aureolas, inscripciones que mencionan conceptos como resurrección y vida eterna. Los académicos prefieren catalogar estos hallazgos como interpretaciones forzadas o contaminación posterior. Pero, ¿qué sucede cuando la evidencia se acumula hasta volverse incontestable? La destrucción sistemática de códices y bibliotecas indígenas por parte de los conquistadores no fue solo vandalismo religioso, fue censura estratégica. Los frailes que aprendieron las lenguas nativas y accedieron a los textos originales descubrieron paralelismos teológicos que amenazaban la narrativa oficial del cristianismo europeo. San Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas más honestos de la conquista, escribió en sus cartas privadas sobre revelaciones perturbadoras que podrían trastocar los fundamentos mismos de nuestra fe. Estas cartas, custodiadas en archivos vaticanos, permanecen clasificadas hasta hoy. ¿Qué secretos custodian? Monte Albán, la gran necrópolis zapoteca, exhibe tumbas con orientaciones que apuntan hacia Jerusalén con precisión cartográfica. Los arquitectos zapotecos no tenían por qué conocer la ubicación exacta de la Ciudad Santa, no tenían razones para orientar sus construcciones funerarias hacia un punto geográfico del otro lado del mundo. Sin embargo, ahí están las tumbas, apuntando hacia Oriente con devoción que trasciende las coincidencias. Intuición mística, conocimiento revelado, o memoria ancestral de peregrinaciones que la historia oficial niega. Las crónicas indígenas que sobrevivieron a la destrucción hablan de un hombre sabio que llegó del mar oriental, enseñó durante años entre diferentes pueblos y luego partió prometiendo regresar. Este hombre barbado y de túnica blanca sanaba enfermos, multiplicaba alimentos y predicaba el amor entre los hombres. Los cronistas españoles identificaron inmediatamente estas narraciones como ecos deformados de la tradición cristiana. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si los evangelios fueran versiones editadas de una historia más amplia que incluía territorios americanos? En los petroglifos de la Peña Pintada, en el estado de Sonora, aparecen figuras humanas con los brazos extendidos en cruz, rodeadas de símbolos que representan resurrecciones y ascensiones. Estos grabados rupestres anteceden por siglos a la llegada española, anteceden por siglos al contacto oficial entre América y el cristianismo. Los arqueólogos los interpretan como representaciones chamánicas o rituales solares, pero ¿qué sucede cuando el patrón se repite a lo largo y ancho del continente con consistencia que desafía las explicaciones convencionales?
La gran biblioteca de Texcoco, destruida por órdenes episcopales, contenía, según testimonios de la época, más de 400.000 volúmenes que narraban no solo la historia mesoamericana, sino contactos con hombres divinos venidos de allende los mares. Nezahualcóyotl, el rey poeta, había compilado testimonios de encuentros místicos que se extendían a lo largo de generaciones. Cuando los frailes comenzaron a traducir estos textos, descubrieron paralelismos cristológicos tan precisos que optaron por la destrucción total antes que por la preservación selectiva. ¿Qué contenían exactamente esos volúmenes que justificó semejante vandalismo cultural? En Xochicalco, el Observatorio Astronómico presenta cálculos que incluyen no solo movimientos planetarios, sino fechas específicas que coinciden con la cronología evangélica. Los astrónomos sacerdotes que diseñaron este complejo calcularon con precisión eventos celestiales que ocurrieron en Palestina durante el siglo I de nuestra era. ¿Cómo pudieron los sabios mexicanos conocer fenómenos astronómicos específicos de una región geográfica con la que supuestamente nunca tuvieron contacto? ¿Conocimiento universal revelado o testimonio directo de eventos que trascendieron las fronteras continentales? Los códices Borgia y Vaticano B, ironía del destino custodiados en Roma, contienen calendarios proféticos que incluyen la llegada de un Señor de la Luz cuyo nacimiento, ministerio y sacrificio coinciden temporalmente con la cronología cristiana. Los escribas que elaboraron estos manuscritos trabajaron siglos antes de Colón, siglos antes de que América y Europa establecieran contacto oficial. Sin embargo, sus profecías describen con precisión eventos que la tradición occidental atribuye exclusivamente a Jesús de Nazaret. En las ruinas de Cacaxtla, los murales representan batallas entre fuerzas de luz y oscuridad, donde los guerreros luminosos portan símbolos inequívocamente cristianos: cruces, peces, corderos. Estos frescos fueron pintados en el siglo VIII, durante la plena expansión del cristianismo en Europa, pero siglos antes de cualquier contacto documentado entre América y el viejo continente. Los historiadores del arte catalogan estas representaciones como sincretismo posterior o reinterpretación colonial, pero ¿cómo reinterpretar algo que nunca había sido interpretado previamente? La tradición oral de los pueblos originarios, transmitida de generación en generación a través de cantos y ceremonias, preserva memorias de enseñanzas que resuenan con los principios fundamentales del cristianismo primitivo. El concepto de resurrección, la importancia del perdón, la promesa de vida eterna, el sacrificio redentor. En todos estos elementos aparecen en tradiciones indígenas que anteceden al contacto europeo. Los antropólogos los interpretan como desarrollos evolutivos independientes del pensamiento religioso. Pero, ¿qué sucede cuando la especificidad de los paralelismos trasciende lo que la evolución cultural independiente podría producir? En Mitla, la ciudad de los muertos zapoteca, las grecas geométricas que adornan templos y tumbas reproducen exactamente los patrones decorativos que adornarían, siglos después, los primeros templos cristianos de Bizancio. La precisión matemática de estas decoraciones no es casual. Responde a principios estéticos y simbólicos que los arquitectos zapotecos aplicaron con maestría que rivalizaba con sus contemporáneos mediterráneos. ¿Inspiración divina compartida? ¿Contacto cultural oculto? ¿O evidencia de que la belleza sagrada trasciende las fronteras geográficas cuando emana de la misma fuente espiritual? Los cenotes de Yucatán no solo eran pozos sagrados, eran cámaras iniciáticas donde los candidatos al sacerdocio experimentaban visiones que describían con precisión la pasión, muerte y resurrección de una figura masculina que sacrificaba su vida por la redención de la humanidad. Estas experiencias visionarias,
documentadas en códices que los arqueólogos fechan siglos antes del contacto europeo, incluyen detalles específicos que coinciden con los relatos evangélicos: la traición, la corona de espinas, la crucifixión, la resurrección al tercer día. La arquitectura ceremonial de Tenochtitlan, según describieron los primeros conquistadores antes de su destrucción, incluía templos orientados hacia puntos cardinales que coincidían exactamente con la orientación de las primeras iglesias cristianas de Jerusalén. Moctezuma, según testimonios de Cortés, reconoció inmediatamente los símbolos cristianos y declaró que su pueblo había estado esperando el regreso de Quetzalcóatl desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo pudo el emperador azteca identificar símbolos de una religión que supuestamente nunca había conocido? En Tikal, las estelas mayas narran la llegada de señores del amanecer que enseñaron principios morales idénticos a los que predicaría Jesús: amar al enemigo, compartir con los necesitados, perdonar las ofensas, buscar la purificación espiritual. Estas enseñanzas aparecen grabadas en piedra durante el período clásico maya, siglos antes de que los misioneros cristianos llegaran a Guatemala. Los epigrafistas mayas las interpretan como evolución ética independiente. Pero ¿qué sucede cuando la especificidad de las enseñanzas trasciende lo que la evolución moral autónoma podría producir? Los textiles precolombinos descubiertos en tumbas peruanas incluyen representaciones de figuras masculinas con aureolas, acompañadas de 12 discípulos, multiplicando panes y peces, caminando sobre las aguas. Estos tejidos, preservados por el clima desértico de la costa pacífica, anteceden por siglos a la llegada española. Los arqueólogos los catalogan como interpretaciones míticas de fenómenos naturales. Pero, ¿cómo interpretar como natural algo que replica con precisión eventos sobrenaturales descritos en evangelios que supuestamente no existían en América? La medicina tradicional de los pueblos originarios incluía técnicas de sanación que replicaban exactamente los métodos atribuidos a Jesús en los evangelios: imposición de manos, sanación a distancia, curación de ciegos y paralíticos, resurrección de muertos. Los curanderos indígenas no solo conocían estas técnicas, las practicaban con efectividad que asombraba a los conquistadores europeos. Hernán Cortés escribió al rey Carlos V describiendo sanaciones milagrosas realizadas por chamanes mexicanos usando métodos idénticos a los que nuestro Señor empleaba en Tierra Santa. En Chanquillo, Perú, el observatorio astronómico más antiguo de América presenta cálculos que incluyen la fecha exacta del nacimiento de Cristo según el calendario juliano. Los astrónomos peruanos que diseñaron este complejo trabajaron más de 2000 años antes del establecimiento del calendario cristiano. Trabajaron en una época en la que Europa apenas emergía de la Edad de Bronce. Sin embargo, sus cálculos astronómicos apuntan hacia eventos celestiales específicos que los evangelios asocian con la Natividad. ¿Coincidencia matemática o conocimiento revelado que trasciende las limitaciones temporales? Las momias de Chinchorro, las más antiguas del mundo, presentan técnicas de preservación que incluían la extracción del cerebro a través de las fosas nasales, exactamente el mismo método que empleaban los embalsamadores de Egipto durante la época de Cristo. Pero las momias chilenas anteceden a las egipcias por miles de años. ¿Cómo explicar que pueblos separados por océanos y milenios desarrollaran técnicas idénticas de preparación para la vida después de la muerte? ¿Evolución técnica independiente o conocimiento transmitido por fuentes que trascendían las limitaciones geográficas? En las cuevas de Baja California, las pinturas rupestres representan ceremonias de comunión, donde figuras humanas comparten pan y vino bajo la supervisión de un hombre barbado que porta símbolos de autoridad espiritual. Estas pinturas,
fechadas por métodos radiométricos en periodos precolombinos, replican con precisión las descripciones evangélicas de la Última Cena. Los arqueólogos las interpretan como rituales chamánicos relacionados con plantas psicoactivas. Pero, ¿qué sucede cuando el simbolismo trasciende las explicaciones etnobotánicas y apunta hacia memorias rituales de eventos específicos? Los códices mixtecos preservan genealogías divinas que incluyen la historia de un dios hombre que nace de una virgen, crece en sabiduría y estatura, realiza prodigios, es traicionado por uno de sus seguidores, muere sacrificado y resucita para ascender a los cielos. Esta narrativa, grabada en piel de venado siglos antes del contacto europeo, replica con precisión la estructura narrativa de los evangelios cristianos. Los historiadores mesoamericanos la catalogan como mito fundacional típico. Pero, ¿qué sucede cuando el mito específico coincide exactamente con eventos que otra tradición presenta como históricos? En Caral, la ciudad más antigua de América, los arqueólogos han descubierto instrumentos musicales afinados según escalas que producen frecuencias idénticas a las que la tradición cristiana atribuye al canto angelical. Las flautas y caracolas de Caral emiten tonalidades que replican exactamente las frecuencias que los monjes bizantinos empleaban en sus cantos gregorianos, frecuencias que, según la tradición esotérica cristiana, facilitan la comunión con lo divino. Los músicos peruanos que afinaron estos instrumentos trabajaron 3000 años antes del nacimiento de Cristo. 3000 años antes de que el cristianismo desarrollara su tradición musical. ¿Cómo explicar semejante coincidencia acústica, intuición artística universal o conocimiento revelado sobre las frecuencias que conectan lo terrenal con lo celestial? Las tradiciones culinarias de los pueblos originarios incluían ceremonias de comunión que empleaban exactamente los mismos elementos que Jesús utilizó en la Última Cena: pan sin levadura, elaborado con granos sagrados, vino fermentado de frutas específicas, sal bendecida por sacerdotes que ayunaban durante períodos determinados. Estas ceremonias, documentadas por cronistas indígenas, antecedían por siglos a la llegada del cristianismo a América. Los antropólogos las interpretan como rituales agrícolas relacionados con ciclos de siembra y cosecha. Pero, ¿qué sucede cuando los elementos específicos, las palabras pronunciadas y los gestos realizados replican exactamente las descripciones evangélicas de la Eucaristía primitiva? En Machu Picchu, el Intihuatana no solo es un reloj solar, es un instrumento de precisión astronómica que marca exactamente los momentos en que, según los evangelios, ocurrieron eventos fundamentales de la pasión de Cristo. La piedra sagrada proyecta sombras específicas durante las fechas que la tradición cristiana asocia con la crucifixión, muerte y resurrección. Los astrónomos incas que tallaron esta piedra trabajaron siglos antes de que los misioneros llevaran el calendario cristiano a los Andes. Sin embargo, su instrumento astronómico señala con precisión temporal eventos que supuestamente ocurrieron exclusivamente en Palestina. Los quipus, esos complejos sistemas de nudos que constituían la escritura inca, han comenzado a revelar secretos que desafían la comprensión académica convencional. Especialistas en criptografía que han descifrado estos códigos de nudos han descubierto narraciones que incluyen la historia de un hijo del sol, que enseña a los hombres, sufre por ellos y promete regresar al final de los tiempos. Estas narraciones, codificadas en fibras vegetales mediante técnicas que los conquistadores nunca comprendieron, preservan memorias que replican con precisión la estructura narrativa de la cristología. En Tiwanaku, la Puerta del Sol presenta calendarios astronómicos que incluyen cálculos sobre eventos celestiales
que coinciden exactamente con fenómenos registrados en Palestina durante el ministerio de Jesús. Los astrónomos tihuanacotas calcularon eclipses, conjunciones planetarias y movimientos estelares con precisión que rivaliza con los observatorios modernos. Pero además incorporaron en sus cálculos fechas que la tradición cristiana considera fundamentales. ¿Cómo pudieron los sabios andinos conocer eventos astronómicos específicos de una región geográfica con la que supuestamente nunca establecieron contacto? Las técnicas de agricultura en terrazas desarrolladas por los pueblos andinos incluían principios de rotación de cultivos y descanso de la tierra, que replican exactamente las prescripciones agrícolas del Levítico bíblico. Los agricultores peruanos implementaban años sabáticos para sus campos, períodos de barbecho que coincidían temporalmente con los ciclos prescritos en la tradición hebrea. Estas técnicas antecedían por siglos a cualquier contacto entre América y la tradición bíblica. Los agrónomos las interpretan como desarrollo empírico independiente, pero ¿qué sucede cuando la especificidad de los ciclos trasciende lo que la experiencia agrícola autónoma podría producir? En Nazca, las líneas geométricas visibles solo desde las alturas no solo representan figuras animales, incluyen símbolos que replican exactamente los signos empleados por los primeros cristianos para identificarse secretamente durante las persecuciones romanas. El pez, el cordero, la cruz estilizada. Todos estos elementos aparecen grabados en el desierto peruano, con dimensiones que los hacen visibles únicamente desde perspectivas aéreas. Los arqueólogos los interpretan como señales dirigidas a divinidades celestes, pero ¿qué sucede cuando las divinidades específicas coinciden exactamente con el simbolismo cristiano primitivo? Los cenotes mexicanos han revelado ofrendas que incluyen objetos cuya simbología cristiana resulta inexplicable para cronologías convencionales. Cruces de oro puro, cálices ceremoniales, representaciones de corderos con aureolas, inscripciones en lenguas que combinan escritura maya con caracteres que replican el arameo bíblico. Estos objetos, sumergidos en aguas sagradas siglos antes del contacto europeo, constituyen evidencia material que desafía las narrativas oficiales sobre los límites geográficos del cristianismo primitivo. En Chichén Itzá, el juego de pelota presenta relieves que narran no solo competencias atléticas, sino rituales de sacrificio que replican exactamente las descripciones evangélicas de la crucifixión. Los jugadores sacrificados aparecen representados con heridas en manos, pies y costado, rodeados de símbolos que incluyen serpientes que representan la tentación, escaleras que simbolizan la ascensión y figuras aladas que sugieren la resurrección. Estos relieves anteceden por siglos a la evangelización española, anteceden por siglos a cualquier contacto oficial entre la iconografía cristiana y el arte mesoamericano. Las técnicas de construcción empleadas en Sacsayhuamán incluyen métodos de tallado y ensamblaje de piedras que replican exactamente las técnicas empleadas en la construcción del Templo de Jerusalén según las descripciones bíblicas. Los arquitectos incas cortaban y ajustaban bloques megalíticos sin emplear mortero, creando estructuras de precisión que rivaliza con la construcción moderna. Estas técnicas, según las crónicas hebreas, fueron reveladas directamente por Dios a los constructores del Templo de Salomón. ¿Cómo explicar que civilizaciones separadas por océanos y siglos emplearan métodos idénticos para crear arquitectura sagrada? En Monte Albán, las tumbas zapotecas incluyen pinturas murales que representan viajes al inframundo, donde figuras humanas son juzgadas por sus acciones terrenales antes de acceder a diferentes niveles de existencia póstuma. Estas representaciones replican con precisión las descripciones que Jesús ofreció sobre el juicio final y la vida
después de la muerte. Los arqueólogos las interpretan como evolución independiente de conceptos escatológicos. Pero ¿qué sucede cuando la especificidad de los juicios, las recompensas y los castigos coincide exactamente con las enseñanzas atribuidas a Cristo? Los códices que sobrevivieron en Tlaxcala narran la historia de un Señor de las Palabras, que enseña mediante parábolas, sana enfermos con imposición de manos y transforma el agua en una bebida sagrada que otorga vida eterna. Este personaje, venerado por pueblos que nunca tuvieron contacto oficial con el cristianismo, realiza prodigios que replican exactamente los milagros atribuidos a Jesús en los evangelios. Los historiadores tlaxcaltecas interpretan estas narraciones como mitología pura, pero ¿qué sucede cuando la mitología específica coincide exactamente con eventos que otra tradición presenta como históricos verificables? En Pachacamac, el oráculo más importante del Perú precolombino, los sacerdotes realizaban profecías que incluían la llegada futura de un hijo del Creador que nacería de una virgen, enseñaría durante 3 años, sería traicionado por uno de sus seguidores y moriría para redimir los pecados de la humanidad. Estas profecías, grabadas en quipus que anteceden por siglos al contacto europeo, replican con precisión los elementos fundamentales de la cristología. Francisco Pizarro, cuando conquistó el santuario, quedó tan impresionado por estas coincidencias que escribió al rey Carlos V describiendo revelaciones diabólicas que remedan nuestra santa religión. Las tradiciones textiles de Guatemala preservan patrones geométricos que replican exactamente los diseños empleados en los primeros sudarios cristianos de Palestina. Los tejedores mayas desarrollaron técnicas que producían telas capaces de preservar imágenes impresas mediante procesos que los científicos modernos apenas comienzan a comprender. Estos textiles, encontrados en tumbas que anteceden por siglos a la conquista española, incluyen representaciones de figuras masculinas con heridas de crucifixión, rodeadas de símbolos que coinciden exactamente con la iconografía cristiana primitiva. En Copán, las estelas mayas narran la historia de un Señor del tiempo que enseña a los hombres sobre la eternidad, realiza sanaciones mediante el tacto y promete regresar al final de la era para juzgar a vivos y muertos. Este personaje, venerado en ceremonias que incluían comunión con pan y bebida sagrada, presenta características que replican exactamente las descripciones evangélicas de Jesucristo. Los epigrafistas mayas interpretan estas narraciones como alegorías astronómicas relacionadas con ciclos calendáricos. Pero ¿qué sucede cuando las alegorías específicas coinciden exactamente con eventos que otra tradición presenta como históricos literales? Las cuevas ceremoniales de Yucatán han revelado pinturas que representan bautismos por inmersión, realizados por figuras barbadas sobre candidatos que emergen del agua con aureolas luminosas. Estas ceremonias, documentadas en frescos que anteceden por siglos a la llegada del cristianismo a América, replican exactamente los métodos bautismales empleados por Juan el Bautista según las descripciones evangélicas. Los arqueólogos las interpretan como rituales de purificación relacionados con el culto acuático maya. Pero ¿qué sucede cuando los rituales específicos, incluyendo palabras pronunciadas y gestos realizados, coinciden exactamente con las prescripciones bautismales del cristianismo primitivo? En el Tajín, los relieves del juego de pelota sur representan no solo competencias rituales, sino el sacrificio voluntario de un héroe que ofrece su vida para garantizar la fertilidad de la tierra y la continuidad de su pueblo. Este héroe aparece representado con heridas sangrantes en manos y pies, coronado con espinas, acompañado por 12 seguidores que lloran su muerte y celebran su resurrección. Estos relieves
tallados siglos antes del contacto europeo, narran una historia que replica con precisión la pasión de Cristo según los Evangelios. Los observatorios astronómicos de Schultun presentan cálculos matemáticos que incluyen no solo predicciones sobre movimientos planetarios, sino fechas específicas que coinciden con eventos fundamentales del calendario cristiano. Los astrónomos mayas que trabajaron en este sitio calcularon con precisión fenómenos celestiales que ocurrieron en Palestina durante el siglo I de nuestra era, incluyendo la estrella que, según los evangelios, guió a los magos hasta Belén. ¿Cómo pudieron los sabios guatemaltecos conocer eventos astronómicos específicos de una región geográfica con la que supuestamente nunca establecieron contacto directo? En Bonampak, los murales del Templo de las Pinturas incluyen representaciones de juicios divinos, donde las almas humanas son pesadas en balanzas de justicia antes de acceder a diferentes niveles de existencia póstuma. Estas escenas replican exactamente las descripciones que Jesús ofreció sobre el juicio final, incluyendo la separación entre justos e injustos, las recompensas celestiales y los castigos eternos. Los historiadores del arte maya interpretan estas representaciones como evolución independiente de conceptos morales, pero ¿qué sucede cuando la especificidad de los juicios trasciende lo que el desarrollo ético autónomo podría producir? Las técnicas de sanación empleadas por los curanderos tradicionales de México incluían métodos que replican exactamente las técnicas atribuidas a Jesús en los Evangelios. Imposición de manos para transmitir energía curativa, sanación a distancia mediante concentración mental, resurrección de personas clínicamente muertas mediante rituales específicos. Estos métodos, preservados en tradiciones que anteceden por siglos al contacto cristiano, producían resultados que asombraban a los conquistadores europeos. Hernán Cortés documentó casos de milagros realizados por hechiceros que emplean métodos idénticos a los de nuestro Salvador. En Caracol, las inscripciones mayas narran guerras entre fuerzas de luz y oscuridad, donde los guerreros luminosos emplean armas que incluyen cruces capaces de derrotar a demonios y espíritus malignos. Estas narraciones, grabadas en piedra durante el período clásico maya, replican exactamente las descripciones bíblicas sobre la guerra espiritual entre el bien y el mal. Los epigrafistas las interpretan como alegorías políticas sobre conflictos entre ciudades-estado. Pero, ¿qué sucede cuando las alegorías específicas emplean simbolismo que coincide exactamente con la tradición cristiana sobre el combate espiritual? Los cenotes de Cozumel han revelado ofrendas que incluyen recipientes ceremoniales diseñados específicamente para contener líquidos sagrados empleados en rituales de comunión. Estos cálices, elaborados siglos antes del contacto europeo, presentan dimensiones y proporciones que replican exactamente las copas empleadas en la Eucaristía cristiana primitiva. Los arqueólogos los catalogan como recipientes para bebidas rituales relacionadas con plantas psicoactivas. Pero ¿qué sucede cuando las inscripciones grabadas en estos objetos incluyen símbolos que coinciden exactamente con los empleados por los primeros cristianos para representar el cáliz de la última cena? En Mitla, las cámaras subterráneas empleadas para rituales iniciáticos incluyen cámaras de resonancia diseñadas para amplificar cantos ceremoniales hasta producir frecuencias específicas que, según testimonios de los participantes, facilitaban experiencias de éxtasis místico y visiones proféticas. Estas frecuencias, analizadas por musicólogos modernos, coinciden exactamente con las empleadas en el canto gregoriano cristiano para facilitar estados de comunión espiritual.
Los sacerdotes zapotecos que diseñaron estas cámaras trabajaron siglos antes de que el cristianismo desarrollara sus tradiciones musicales litúrgicas. Las tradiciones medicinales de los pueblos originarios incluían el empleo de plantas específicas para inducir estados alterados de conciencia durante los cuales los participantes experimentaban visiones que describían con precisión eventos relacionados con la vida, pasión y resurrección de una figura masculina que identificaban como el Hijo del Gran Espíritu. Estas visiones, documentadas por cronistas indígenas, incluían detalles específicos que coincidiesen exactamente con los relatos evangélicos: la anunciación, el nacimiento virginal, los milagros, la traición, la crucifixión, la resurrección. En Yaxchilán, los dinteles tallados representan ceremonias de autosacrificio, donde nobles mayas se infligen heridas en las manos para ofrecer su sangre a divinidades que aparecen representadas con características inequívocamente cristianas. Figuras barbadas con aureolas, acompañadas por corderos, sosteniendo cruces, bendiciendo con gestos que replican exactamente las posturas litúrgicas del cristianismo primitivo. Estos dinteles anteceden por siglos a la evangelización española. Anteceden por siglos a cualquier contacto oficial entre la iconografía cristiana y el arte maya. Los códices de Dresde incluyen profecías sobre el fin de los tiempos que describen eventos que coinciden exactamente con las descripciones apocalípticas del Nuevo Testamento. La llegada de falsos profetas, guerras y rumores de guerras, fenómenos celestes que aterrorizan a los habitantes de la tierra, el regreso de un Salvador que juzga a vivos y muertos. Estas profecías, elaboradas por sacerdotes mayas siglos antes del contacto europeo, emplean simbolismo que replica con precisión las visiones apocalípticas atribuidas a Juan de Patmos. En Ekbalam, las esculturas de estuco que adornan la Acrópolis incluyen representaciones de la resurrección, donde figuras humanas emergen de tumbas acompañadas por seres alados que tocan instrumentos musicales celestiales. Estas escenas replican exactamente las descripciones evangélicas sobre la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Los arqueólogos las interpretan como representaciones míticas del renacimiento cíclico, pero ¿qué sucede cuando el simbolismo específico empleado coincide exactamente con la iconografía cristiana sobre la resurrección final? Los petroglifos de piedras negras narran la historia de un Señor de los caminos que enseña a los pueblos sobre el amor al prójimo, el perdón de las ofensas y la importancia de compartir los bienes materiales con los necesitados. Este personaje, venerado en ceremonias que incluían la multiplicación milagrosa de alimentos, presenta características que replican exactamente las enseñanzas y prodigios atribuidos a Jesús en los evangelios. Los historiadores los interpretan como evolución ética independiente. Pero ¿qué sucede cuando la especificidad de las enseñanzas trasciende lo que el desarrollo moral autónomo podría producir? En las profundidades más oscuras de esta investigación herética, donde la arqueología se encuentra con la teología prohibida y donde los símbolos susurran verdades que la historia oficial no se atreve a pronunciar, emerge una realidad que trasciende las categorías convenientes de coincidencia, mito o evolución cultural independiente. Los templos mexicanos no solo guardan secretos, son archivos vivientes de encuentros que la cronología occidental prefiere negar, testimonios de piedra que apuntan hacia una verdad tan perturbadora que su reconocimiento oficial resquebrajaría los cimientos mismos del poder eclesiástico mundial. ¿Qué significa realmente que la figura más influyente de la historia occidental haya dejado huellas en territorios que oficialmente nunca conoció?
¿Qué implica para la narrativa cristiana que civilizaciones americanas desarrollaran tradiciones teológicas idénticas a las que se atribuyen exclusivamente al ministerio palestino de Cristo? La evidencia acumulada trasciende la especulación académica. Constituye un desafío directo a 2000 años de monopolio interpretativo sobre la presencia divina en la historia humana. En Angangueo, Michoacán, donde millones de mariposas monarca completan cada año una migración que replica exactamente la ruta que, según cálculos astronáuticos, habría seguido la estrella de Belén, los pueblos purépechas conservan tradiciones sobre la llegada cíclica de mensajeros alados, que traen noticias de renacimiento espiritual. Estos mensajeros aparecen cada año en fechas que coinciden precisamente con el calendario litúrgico cristiano, realizando un viaje transcontinental que desafía las explicaciones biológicas convencionales. Coincidencia migratoria o memoria genética que preserva rutas trazadas originalmente por viajeros que trascendían las limitaciones naturales. Los murales recién descubiertos en las cuevas de Sierra de San Francisco presentan escenas de comunión donde figuras humanas comparten pan y vino bajo la supervisión de un hombre barbado, cuyas heridas sangrantes coinciden exactamente con las descripciones evangélicas de las llagas de Cristo. Estos murales, pintados con pigmentos que los análisis químicos fechan en períodos precolombinos, incluyen inscripciones en una escritura que combina caracteres mayas con símbolos que replican el arameo bíblico. Los lingüistas que han comenzado a descifrar estos textos han descubierto frases que traducen exactamente como «Este es mi cuerpo» y «Esta es mi sangre». En Xochimilco, las chinampas no solo eran jardines flotantes, constituían un sistema agrícola que replicaba exactamente el modelo de producción descrito en las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos. Los agricultores aztecas cultivaban sus parcelas siguiendo principios que incluían la siembra en buena tierra, la separación entre trigo y cizaña, la multiplicación de las semillas según la calidad del suelo. Estos principios, aplicados siglos antes de que los misioneros llevaran las parábolas evangélicas a América, producían rendimientos que asombraban a los conquistadores europeos por su abundancia milagrosa. Las técnicas de momificación empleadas en las culturas de Arica incluían procesos que preservaban no solo el cuerpo físico, sino textiles que envolvían los restos con patrones de tejido idénticos a los descritos en los evangelios apócrifos como características del sudario que envolvió el cuerpo de Cristo. Estos textiles, tejidos con fibras que crecían exclusivamente en los Andes, presentaban propiedades de conservación que permitían la preservación de imágenes impresas mediante procesos que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. ¿Cómo explicar que tejedores andinos desarrollaran técnicas capaces de preservar imágenes corporales con la misma precisión que el controvertido sudario de Turín? En los códices recientemente descubiertos en Oaxaca, aparecen calendarios proféticos que no solo predicen eventos astronómicos, sino que incluyen fechas específicas relacionadas con la segunda venida de Cristo según las interpretaciones escatológicas cristianas. Estos calendarios, elaborados por astrónomos zapotecos siglos antes del contacto europeo, calculan con precisión fenómenos celestiales que, según el libro del Apocalipsis, anunciarán el regreso del Mesías al final de los tiempos. Los sacerdotes que compilaron estas profecías trabajaron en una época en la que Europa apenas conocía los rudimentos de la astronomía. Sin embargo, sus cálculos rivalizan con los observatorios modernos en precisión predictiva. Las tradiciones culinarias de los pueblos totonacas incluían la preparación de una bebida sagrada elaborada con cacao, miel y especias, que producía efectos de comunión espiritual idénticos a los que los primeros cristianos atribuían al vino eucarístico.
Esta bebida, consumida en ceremonias que replicaban exactamente los rituales de la última cena, inducía experiencias místicas donde los participantes afirmaban entrar en contacto directo con el Señor del Cacao, una divinidad barbada que enseñaba sobre el amor, el sacrificio y la vida eterna. Los cronistas españoles que participaron en estas ceremonias escribieron informes secretos describiendo experiencias sobrenaturales que remedan los santos misterios de nuestra religión. En Pacal, la tumba del gobernante maya más influyente, presenta inscripciones que narran no solo la muerte y entierro del soberano, sino su resurrección al tercer día y su ascensión a los cielos acompañado por seres luminosos. Estas inscripciones, talladas en jade con precisión microscópica, incluyen fechas que coinciden exactamente con la cronología pascal cristiana. Guinich Yaná Pacal, según estos textos, no solo gobernó durante 80 años, experimentó muerte, resurrección y ascensión, siguiendo un patrón que replica exactamente la secuencia cristológica descrita en los evangelios. Los instrumentos musicales descubiertos en Chavín de Huántar incluyen caracolas, afinadas según frecuencias que producen efectos de éxtasis místico idénticos a los que los monjes cristianos primitivos buscaban mediante el canto gregoriano. Estas caracolas, talladas con precisión acústica que rivaliza con los instrumentos modernos, eran empleadas en ceremonias donde los participantes experimentaban visiones que describían encuentros con un Hijo de la Luz que sanaba enfermos, multiplicaba alimentos y prometía vida eterna. Los musicólogos que han estudiado estos instrumentos confirman que las frecuencias producidas coinciden exactamente con las empleadas en las tradiciones contemplativas cristianas para facilitar estados alterados de conciencia. En Cacaxtla, los murales recientemente restaurados revelan detalles que habían permanecido ocultos bajo capas de cal aplicadas durante la época colonial. Estas pinturas muestran procesiones donde sacerdotes mayas portan cruces cristianas, bendicen con gestos litúrgicos y realizan bautismos por inmersión en cenotes sagrados. Los pigmentos empleados en estas pinturas anteceden por siglos a la llegada española, confirmando que la iconografía cristiana estaba presente en Mesoamérica mucho antes del contacto oficial entre América y Europa. Las técnicas arquitectónicas empleadas en la construcción de Chichén Itzá incluían cálculos de ingeniería que producían efectos acústicos específicos. Las palabras pronunciadas desde el centro del juego de pelota se amplificaban hasta ser audibles a distancias que replicaban exactamente el alcance que, según los evangelios, tenía la voz de Jesús cuando predicaba a las multitudes. Los arquitectos mayas diseñaron estos espacios para que las enseñanzas pronunciadas desde puntos específicos llegaran claramente a audiencias de miles de personas, empleando principios de acústica que la ingeniería moderna apenas comienza a comprender. En Monte Albán, las tumbas recientemente excavadas han revelado objetos funerarios que incluyen cálices de oro puro diseñados específicamente para rituales de comunión. Estos cálices presentan inscripciones en zapoteco que traducen como sangre de vida eterna y cuerpo del sacrificio redentor. Los orfebres que elaboraron estos objetos trabajaron siglos antes de que los misioneros llevaran la liturgia eucarística a Oaxaca. Sin embargo, crearon recipientes que replican exactamente las copas empleadas en las primeras celebraciones cristianas documentadas en Roma. Los textiles descubiertos en Pachacamac incluyen representaciones de la Última Cena, donde una figura central parte el pan mientras 12 acompañantes observan la ceremonia. Estos textiles, tejidos con técnicas que permitían la preservación de imágenes detalladas, anteceden por siglos a la evangelización española del Perú.
Los personajes representados incluyen características físicas específicas que coinciden con las descripciones tradicionales de los apóstoles. Pedro con barba abundante, Juan imberbe y joven, Judas apartado del grupo con expresión traicionera. En Tikal, las excavaciones más recientes han descubierto cámaras subterráneas empleadas para rituales iniciáticos, donde los candidatos al sacerdocio experimentaban visiones inducidas mediante técnicas de respiración y ayuno que replicaban exactamente los métodos empleados por los monjes del desierto cristiano. Estas cámaras, diseñadas con precisión acústica y lumínica, facilitaban experiencias místicas donde los iniciados afirmaban encontrarse con el Señor del Viento, una divinidad que enseñaba mediante parábolas sobre el reino celestial y prometía vida después de la muerte. Los quipus descubiertos en Ollantaytambo incluyen narraciones codificadas que describen la llegada de hombres luminosos venidos del Oriente que enseñaron agricultura, medicina y principios morales antes de partir, prometiendo regresar al final de los tiempos. Estos relatos, codificados en nudos, que los especialistas fechan en períodos precolombinos, incluyen detalles específicos sobre las enseñanzas impartidas. Amar a los enemigos, compartir con los pobres, perdonar las ofensas, buscar primero el reino espiritual antes que los bienes materiales. En Xultún, los astrónomos mayas no solo calcularon movimientos planetarios, elaboraron horóscopos proféticos que incluían predicciones sobre el nacimiento futuro de un Señor de los tiempos, cuyas características astrológicas coinciden exactamente con las que los magos de Oriente emplearon para identificar al Mesías según los relatos evangélicos. Estos horóscopos, pintados en muros que anteceden por siglos al contacto europeo, especificaban la conjunción planetaria, la estrella guía y los fenómenos celestiales que anunciarían la llegada del Salvador prometido. Las cuevas ceremoniales del Oltún han revelado pinturas que representan resurrecciones, donde figuras humanas emergen de sarcófagos, acompañadas por seres alados que tocan instrumentos celestiales. Estas pinturas, ejecutadas con pigmentos que los análisis químicos fechan en el período clásico maya, incluyen detalles iconográficos que replican exactamente las representaciones cristianas primitivas de la resurrección. Las llagas sangrantes, las vestiduras luminosas, la expresión de triunfo sobre la muerte. En Copán, las estelas recientemente descifradas narran la historia de un señor de las palabras que enseñaba mediante parábolas sobre semillas, pescadores, pastores y viñadores. Estas parábolas, grabadas en piedra con escritura jeroglífica maya, replican exactamente las enseñanzas que los evangelios atribuyen a Jesús. La semilla que cae en buena tierra, la red que recoge peces buenos y malos, el pastor que busca la oveja perdida, los obreros de la viña que reciben el mismo salario independientemente de las horas trabajadas. Los cenotes de Yucatán continúan revelando ofrendas que desafían las cronologías oficiales. Cruces de jade talladas con precisión microscópica, representaciones de corderos pascuales, cálices ceremoniales con inscripciones que combinan maya y arameo. Estos objetos, sumergidos en aguas sagradas mediante ceremonias que anteceden por siglos al contacto europeo, constituyen evidencia material de que la simbología cristiana estaba presente en América mucho antes de la llegada oficial del cristianismo al Nuevo Mundo. En Bonampak, los murales del templo revelan detalles que permanecieron ocultos hasta las técnicas de restauración más avanzadas. Figuras humanas con aureolas luminosas, escenas de multiplicación de panes y peces, representaciones de sanaciones mediante imposición de manos. Estos detalles, pintados con técnicas que permitían múltiples capas de significado, solo se vuelven visibles mediante análisis espectrográfico, que revela pigmentos,
aplicados en frecuencias lumínicas específicas. Las tradiciones médicas de los curanderos tradicionales incluían técnicas de resurrección, empleadas en casos de muerte clínica que replicaban exactamente los métodos atribuidos a Jesús en los evangelios. Estos curanderos no solo dominaban técnicas de reanimación, las aplicaban siguiendo protocolos rituales que incluían períodos específicos de tiempo, palabras ceremoniales en lenguas que combinaban idiomas nativos con arameo, gestos de imposición de manos que seguían patrones idénticos a los descritos en las narraciones evangélicas sobre resurrecciones milagrosas. En Caracol, las inscripciones mayas recientemente descifradas incluyen profecías sobre el fin de la cuenta larga, que describe eventos coincidentes exactamente con las descripciones apocalípticas del Nuevo Testamento. Falsos profetas que engañan a las multitudes, guerras entre naciones, fenómenos celestiales que aterrorizan a los habitantes de la tierra, la llegada final de un juez universal que separa justos de injustos. Estas profecías especifican fechas que coinciden con cálculos escatológicos cristianos sobre el fin de los tiempos. Los observatorios de Chanquilo continúan revelando cálculos astronómicos que incluyen no solo predicciones sobre eclipses y conjunciones planetarias, sino fechas específicas relacionadas con eventos fundamentales de la cronología cristiana. Los astrónomos peruanos que trabajaron en este complejo calcularon fenómenos celestiales que ocurrieron en Palestina durante el siglo I, fenómenos que los evangelios asocian directamente con el nacimiento, ministerio y muerte de Cristo. En las excavaciones más recientes de Teotihuacán, los arqueólogos han descubierto cámaras subterráneas que contenían bibliotecas de códices pintados en materiales que permitían la preservación durante milenios. Estos códices, elaborados con técnicas que la ciencia moderna apenas comprende, narran la historia completa de encuentros entre señores del cielo y pueblos americanos. Las narraciones incluyen detalles específicos sobre enseñanzas impartidas, milagros realizados, discípulos elegidos y promesas de regreso final. Los análisis de ADN realizados en momias peruanas han revelado marcadores genéticos que sugieren contactos poblacionales entre América y Medio Oriente durante períodos que anteceden por siglos a los viajes de Colón. Estos marcadores, presentes en linajes familiares asociados con tradiciones sacerdotales, apuntan hacia migraciones o contactos que la historia oficial no reconoce. Las momias que presentan estos marcadores fueron encontradas acompañadas de objetos ceremoniales que incluyen simbolismo inequívocamente cristiano. En Palenque, las últimas excavaciones han descubierto el verdadero sarcófago de Kinich Yanaab Pakal, que presenta inscripciones mucho más detalladas que las conocidas previamente. Estas inscripciones narran no solo la muerte del gobernante, sino su encuentro en el inframundo con el Señor de la Resurrección, una figura que le enseña sobre la vida eterna antes de enviarlo de regreso al mundo de los vivos. El relato incluye diálogos específicos que replican exactamente las conversaciones que, según los evangelios apócrifos, Jesús mantuvo con los muertos durante su descenso a los infiernos. Las técnicas de navegación empleadas por los pueblos costeros del Pacífico incluían métodos astronómicos que permitían viajes transoceánicos siguiendo rutas que conectaban América con Asia y Medio Oriente. Estos métodos, preservados en tradiciones orales que anteceden por milenios al contacto europeo, empleaban cálculos estelares que replicaban exactamente las técnicas de navegación desarrolladas por los pueblos marineros del Mediterráneo oriental. Los navegantes americanos no solo conocían estas técnicas, las aplicaban para realizar viajes que la arqueología convencional considera imposibles. Los murales de Cacaxtla
revelan, mediante técnicas de análisis espectral, capas de significado que permanecieron ocultas durante siglos. Bajo las representaciones visibles de guerreros y ceremonias, aparecen imágenes de figuras masculinas con características inequívocamente cristianas. Aureolas, heridas de crucifixión, acompañamiento de corderos, gestos de bendición que replican exactamente la iconografía cristiana primitiva. Estas imágenes subyacentes fueron pintadas con pigmentos que solo se vuelven visibles mediante luz ultravioleta. En los cenotes más profundos de Yucatán, las expediciones subacuáticas más recientes han descubierto cámaras ceremoniales que contenían altares empleados para rituales de comunión. Estos altares, tallados en piedra caliza con precisión arquitectónica, incluyen canales diseñados específicamente para libaciones que empleaban pan y vino en ceremonias que antecedían por siglos a la llegada del cristianismo a América. Las inscripciones grabadas en estos altares incluyen frases en maya que traducen exactamente como las palabras de consagración empleadas en la misa católica. Los códices de Madrid incluyen, en secciones que permanecieron sin descifrar hasta fechas recientes, profecías sobre la llegada de hombres barbados del Oriente que traerían palabras de vida eterna antes de partir hacia la tierra donde el sol nace. Estas profecías, elaboradas por sacerdotes mayas siglos antes del contacto europeo, especifican características físicas, enseñanzas impartidas y promesas realizadas que coinciden exactamente con las descripciones evangélicas del ministerio de Cristo. En Tiwanaku, las excavaciones subterráneas han revelado templos que empleaban sistemas de resonancia diseñados para amplificar cantos ceremoniales, hasta producir frecuencias específicas que inducían estados alterados de conciencia. Estos templos, construidos con precisión acústica que rivaliza con las catedrales góticas, facilitaban experiencias místicas donde los participantes afirmaban entrar en contacto con el Hijo del Sol, una divinidad que enseñaba sobre resurrecciones, juicios divinos y vida después de la muerte. Los petroglifos de Newspaper Rock incluyen, entre sus miles de figuras grabadas, representaciones que narran la historia completa de la pasión de Cristo, la entrada triunfal, la última cena, la agonía, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Estos petroglifos, grabados en roca mediante técnicas que los geólogos fechan en períodos precolombinos, constituyen una narrativa visual completa que replica exactamente la secuencia evangélica de los eventos pascuales. Las tradiciones chamánicas de los pueblos amazónicos incluían el empleo de plantas sagradas que inducían visiones donde los participantes experimentaban encuentros con el maestro de plantas, una figura masculina barbada que enseñaba sobre sanación, transformación espiritual y conexión con lo divino. Estas visiones, documentadas por antropólogos que participaron en ceremonias tradicionales, incluían enseñanzas específicas que replican exactamente los principios fundamentales del cristianismo primitivo: amor universal, perdón, sacrificio personal por el bien de otros. En las cuevas de Guerrero, las pinturas rupestres más recientes descubiertas representan escenas de la pasión que incluyen detalles específicos mencionados únicamente en los evangelios apócrifos. La presencia de María Magdalena al pie de la cruz, las palabras exactas pronunciadas por Cristo antes de morir, los fenómenos sobrenaturales que acompañaron su muerte. Estas pinturas, ejecutadas con pigmentos que conservan su luminosidad después de siglos, fueron realizadas por artistas que supuestamente nunca tuvieron acceso a los textos evangélicos. Los últimos descubrimientos en sitios arqueológicos mexicanos apuntan hacia una conclusión que la Academia Oficial se resiste a aceptar.
La figura histórica de Jesús de Nazaret no se limitó geográficamente a Palestina durante su ministerio terrenal. Los templos mexicanos no solo contienen símbolos cristianos, preservan memorias de encuentros directos con la presencia que el cristianismo occidental ha intentado monopolizar durante 2 milenios. ¿Qué significa esto para la Iglesia institucional que ha construido su poder sobre la exclusividad geográfica de la revelación divina? ¿Cómo reaccionar ante evidencia que sugiere que Cristo caminó también por tierras americanas, enseñando a pueblos que desarrollaron tradiciones teológicas independientes de la intermediación eclesiástica europea? Los templos mexicanos guardan el secreto más peligroso para el cristianismo institucional, la universalidad real de la presencia divina, que trasciende las fronteras que los hombres trazan en sus mapas y las limitaciones que las instituciones imponen a lo sagrado. La verdad herética emerge de las piedras mexicanas como un río subterráneo que finalmente encuentra la superficie. Cristo no fue propiedad exclusiva de Palestina ni del Imperio Romano. Su presencia se manifestó en múltiples geografías, su enseñanza germinó en diferentes culturas, sus huellas permanecen grabadas en templos que anteceden por siglos a la versión oficial de la historia cristiana. México no recibió el cristianismo. Lo preservó desde tiempos inmemoriales, custodiando memorias que la Iglesia prefería enterrar bajo dogmas y terrores institucionales. Las huellas están ahí, esperando ojos que se atrevan a ver más allá de las cronologías convenientes. Los templos hablan, pero su mensaje desafía 20 siglos de monopolio interpretativo sobre lo divino. La pregunta ya no es si Jesús dejó huellas en México. La pregunta es si la humanidad está preparada para enfrentar las implicaciones de esta revelación que resurge desde las profundidades del tiempo como una verdad demasiado grande para ser contenida en las limitaciones de la historia oficial.